Hoy vamos a tratar el tema de física para grado décimo, denominado descomposición de fuerzas. Vamos a mirar que en ocasiones es muy útil descomponer una fuerza en dos. Como miramos aquí en el gráfico, el señor está tirando un bloque y miren que ha formado ese lazo con el cual está ejerciendo la fuerza F. Está formando un ángulo, ¿sí? Miren que forma un ángulo con la horizontal. Entonces esa fuerza está inclinada. Por lo tanto aquí vamos a descomponer esta fuerza F que está inclinada en dos. Miren, una que es horizontal, miren así, ¿sí? Porque el bloque está haciendo un movimiento de izquierda a derecha, miren. Pero a la vez el bloque o la intención del señor también es levantar un poquito el bloque para que no haga tanto rozamiento con el piso. Entonces se está haciendo también una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, miren que esta fuerza F se ha descompuesto en dos fuerzas. Una que le hemos llamado aquí, miren, en esta gráfica, la fuerza F de X, y la otra fuerza F de Y, miren, ¿sí? Entonces a este, como está horizontal, es decir, en la misma línea de X, entonces será F de X, miren. Y aquí estará F de Y, miren, ¿sí? F de Y, miren, vertical. Entonces F de X y F de Y. Entonces esta fuerza F se ha descompuesto en dos, una en el eje X y otra en el eje Y. A eso se le llama descomposición de fuerzas. Vamos a ver cómo hacemos para calcular el valor de esas componentes, ¿sí? Tanto de F de X como de F de Y. Para ello, miren, como se forma un ángulo, entonces ya debe llevarnos a pensar un poquito en lo que miramos en matemáticas, que son las razones trigonométricas, ¿sí? Observe que tanto acá, en este caso, mira, aquí se forma un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto, miren, ¿sí? Donde F de X es un cateto, F de Y otro cateto, y la fuerza F viene a ser la hipotenusa, y aquí está el ángulo. Entonces, vamos a ver cómo encontrar las componentes F de X y F de Y. Como aquí se ha formado un triángulo rectángulo, mira, aquí está la fuerza F, ¿sí? Aquí está el punto donde se aplicó esa fuerza F sobre ese bloque que estaba en la diapositiva anterior, y aquí se ha descompuesto, miren, la fuerza F de X y F de Y, miren. Usted puede también descomponerlo para acá arriba, miren, F de Y y F de X, miren. La ubicación de la fuerza me indica si es X o si es Y, miren, ¿sí? Ahora miren, vamos a encontrar, por ejemplo, cuánto vale F de Y. El orden no importa, puede ser que primero haya F de X y luego F de Y. Vamos en este caso a hallar F de Y, o sea, vamos a encontrar esta fuerza. Observe que aquí, esta F es hipotenusa. Este F de Y es cateto opuesto, miren, cateto opuesto a ese ángulo, miren, ¿sí? Y recuerden que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, miren, cateto opuesto sobre hipotenusa. Como vamos a hallar F de Y, entonces despejamos de aquí F de Y, miren. ¿Y qué nos va a quedar? Entonces que F de Y es igual a la fuerza, o sea, a esta fuerza que está aquí como hipotenusa, miren, por seno del ángulo, miren. Así se halla esta componente F de Y, o sea, multiplicar la fuerza, el valor de la fuerza, por el seno del ángulo que forma esa fuerza. De la misma manera vamos a hacer para F de X, miren. Resulta que ahora F de X, mire, es cateto adyacente, miren, porque está al lado del ángulo. Entonces, cateto adyacente, miren. Entonces, aplicamos para cateto adyacente y la hipotenusa coseno, miren. Aquí está coseno. Entonces, coseno es igual a cateto adyacente, que es F de X, sobre la hipotenusa, que es F. De ahí despejamos F de X, miren, ¿sí? Entonces me quedará F de X igual a la fuerza por coseno del ángulo teta, ¿sí? Entonces aquí tenemos las dos fórmulas para hallar las componentes de una fuerza.
solamente aquí vamos a ver que F es el módulo de la fuerza que me dicen que aplica esta F, mírenla, ¿sí? F de X es el vector, entonces la componente horizontal. F de Y es la componente vertical. Y este símbolo es una letra griega que me indica el ángulo que forma la fuerza que le aplicamos con el eje X. Ahora miren, como aquí se forma un triángulo rectángulo, si de pronto yo conozco esta fuerza F de X y conozco también F de Y, puedo calcular la fuerza F. Si conozco esas dos fuerzas, miren, como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar aquí el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno de ellos al cuadrado. ¿Sí? Ahora, puede ser que me dicen calcular cuánto vale ese ángulo, miren. Cuánto vale el ángulo que forma. Para eso debo conocer, obviamente, los dos catetos. Y puedo utilizar esta fórmula, miren, tangente. Sabemos que tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto, que es F de Y, sobre el cateto adyacente, que es X, miren. ¿Sí? Y con esa expresión puedo hallar el ángulo. Ya vamos a ver por medio de algunos ejemplos y vamos a explicar cada una de las fórmulas. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 10 newton. Miren aquí, siempre es bueno que ustedes, cada que hagan un ejemplo, hágase un dibujo. No importa que sea feo, no importa, lo importante es que represente lo que dice en palabras el ejemplo. Entonces miren aquí, tenemos ese bloque aquí y aquí dice, se aplica una fuerza de 10 newtons, miren aquí 10 newtons, y forma un ángulo de 30 grados con horizontal, miren, aquí está 30 grados, miren, ¿sí? Obviamente, como está inclinada esa fuerza, aquí va a haber una fuerza en X, mirenla, ¿sí? Y una fuerza en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me piden? Es calcular las dos fuerzas, la horizontal y la vertical. Por favor, se sugiere que usted, cada que se mire un tema y haya fórmulas, en un cuadrito saque las fórmulas y le escriba al frente para qué sirve cada una de las fórmulas que usted escribe. Ahora, para resolver el problema, ¿qué hacemos? Ya hicimos el gráfico con base en este texto. Ahora vamos a ver cuáles son los datos que me dan. Los datos que me dan son la fuerza y el ángulo. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos ese ejemplo con esa información. Entonces vamos a hallar F de X y F de Y. Entonces miren, ya tenemos estas fórmulas. Miren. Para hallar F de X es igual a F por coseno del ángulo θ. Y para hallar F de Y es F por seno de θ. Miren. Entonces las aplicamos. Miren. Entonces F de X igual a F. Esta F, recuerde que aquí está bien en el gráfico, 10 newtons por coseno de 30. ¿Por qué 30? Porque ese es el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? Hallan con la calculadora coseno de 30, multiplican por 10 y listo, ya está hallado la componente en X. Lo mismo F de Y, miren. ¿Sí? Es 10 newtons por seno de 30 grados. Ahora aquí es 0,5, miren. Esto lo hallan en la calculadora. Y 10 por 0,5, 5 newtons. Y ya está. Ahora ¿qué me queda? Solamente dar la respuesta. El valor de las componentes de las fuerzas horizontal es 8,66 newton y de la fuerza vertical es 5 newton. Listo. Miremos otro ejemplo. Dice, una fuerza tiene una componente F de X igual a 5 newton y una componente vertical 2 newtons. Calcular el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? Entonces ahora me piden calcular este ángulo, miren. Pero me dan esas dos fuerzas, miren. La horizontal y la vertical, miren. ¿Sí? Ahora miren aquí mis datos. Saco los datos. La horizontal vale 5 newton, la vertical 2 newton. El ángulo no lo conocemos. Entonces utilizamos la expresión que ya les escribí en una de las diapositivas anteriores, miren. Pues tangente de θ o del ángulo
con esta letra griega, es igual a cateto opuesto. Pero resulta que el cateto opuesto sí lo conozco, miren, 2 newtons. Y el cateto horizontal también lo conozco. Entonces, miren, tangente de ese ángulo igual a 2 newtons. ¿Por qué 2 newtons? Porque es lo que vale el cateto opuesto, miren. Sobre 5 newtons, que es lo que vale el cateto adyacente. Hacen esa división, 2 entre 5, y le queda 0,4. Entonces significa que tangente de ese ángulo es 0,4. Recuerde, lo he visto en matemáticas. Para hallar cuánto vale ese ángulo, esa tangente pasa al otro lado. Y recuerde que pasa como arco tangente. Entonces, mire, el ángulo arco tangente, este lo halla en la calculadora. Recuerde que para decir arco en la calculadora es la tecla Shift. Entonces, Shift, tangente, 0,4 y va a encontrar este ángulo. Entonces, el ángulo que forma la fuerza con la horizontal es 21 grados 48 minutos. Es posible que de pronto aquí haya un adicional y le digan hallar cuánto vale la fuerza. Es decir, cuánto vale esta fuerza de aquí, miren. ¿Sí? Entonces ahí, si usted va a hallar esa fuerza, tiene que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Fuerza o hipotenusa al cuadrado, aquí sería fuerza, ¿cierto? Sería la hipotenusa al cuadrado igual a la fuerza horizontal al cuadrado, que sería 5 newton al cuadrado, más la fuerza vertical al cuadrado. Con esa fórmula usted encuentra esa hipotenusa, ¿sí? En el caso de que le digan encontrar la fuerza. Aquí vemos otro ejemplo, mire. Dice, la resultante de dos fuerzas concurrentes salen del mismo punto. O sea, salen del mismo punto, que forman un ángulo de 90 grados. O sea, aquí sale una fuerza y de aquí sale otra fuerza. Y tiene un módulo, mire aquí, la fuerza tiene un módulo. Cuando hable de módulo es la medida de 40 newton. Y una de ellas, o sea, de las componentes, mide 22 newton. ¿Qué módulo tendrá otra fuerza? Entonces ya tengo aquí, nos falta ya este f de x. Aquí tiene dos formas. Dos formas para solucionar este problema. Uno, más directamente, miren, utilizar el teorema de Pitágoras. Otro sería primero hallar este ángulo con este cateto opuesto sobre hipotenusa con seno, y luego sí hallar con coseno f de x. Una forma. La otra sí es ya con el teorema de Pitágoras. Miren. Hipotenusa al cuadrado igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Esta f sí la conozco, entonces 40 newton al cuadrado igual a f de x, no sé cuánto vale, miren, no sabemos, entonces f de x más 22 newton, que es el módulo de la fuerza vertical. Ahí que les va a quedar a ustedes hacer operaciones. Entonces miren, 40 newtons al cuadrado, 1600 newtons al cuadrado. F de x la dejamos la misma, ¿por qué? Porque no la conocemos, ¿cierto? Ahora, 22 newtons al cuadrado, 484 newtons al cuadrado. Por favor, ustedes verifican con una calculadora que esas operaciones estén bien. No va a ser que de pronto me haya equivocado. Ahora, ¿qué me queda? Despejar f de x. Mire, f de x al cuadrado primero vamos a despejar. Entonces, para ello vamos a pasar a otro lado lo que no tiene f de x, es decir, ese 484. Ese 484 ahí está sumando, miren. Pasa a otro lado a restar, miren. Pasa a restar, miren. ¿Sí? Me queda f de x al cuadrado. Miren. Hacemos la resta y me queda 1116. Por favor, nuevamente verifican si está bien estos valores. Pero como yo lo que necesito es f de x, entonces hay que quitar este 2, ¿no? Y ese 2 que está como exponente, al pasar a otro lado pasa como una raíz, miren. Y ahora halla la raíz cuadrada de 1116 y llega a la conclusión que es 33,4 newtons. Entonces la otra fuerza tendrá un valor de 33,4 newton, que sería el valor de esta fuerza f de x. ¿Sí? Entonces espero que
esté quedando claro la explicación, y con ello terminamos entonces la explicación de este tema de descomposición de fuerzas. Muchas gracias por su atención. No se olviden de ingresar a la página del seminario y en Classroom encuentran toda la información.